Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidenta. Procederé a hacer una presentación sobre algunos elementos resumen de este código, que yo quiero saludar a todos los asambleístas que se han expresado a favor de él, porque evidentemente no es un texto de una comisión, menos de una persona, sino del país en este momento, y esperamos que sea de utilidad, como así todos lo han remarcado. Este código tiene un tratamiento largo en la Asamblea Nacional. Recordemos que fue iniciativa del gobierno anterior y por lo tanto se viene tratando desde la legislatura anterior. Básicamente es un texto que recibimos listo para ser enviado a la votación del segundo debate, pero habíamos hecho un tratamiento en la mesa que nos permita hacer algunos alcances de temas que todavía quedaban sin resolver. El CAL aprobó que podamos hacer esta revisión final y por lo tanto hemos tenido después de ella algunas reuniones, tanto con colectivos y organizaciones sociales, sectores gremiales empresariales, así como en la comisión, y esta sería entonces la tercera y definitiva sesión de todo el segundo debate para ya la votación. Recordemos que el vigente es un código que data de 1906, es decir, el código vigente tiene más de 100 años. Tiene 1024 artículos, es una norma absolutamente desactualizada, regula cosas caducas, plantea, por ejemplo, el comercio de barco de vela, plantea que las mujeres casadas pidan autorización para actividades comerciales a sus esposos, es decir, un conjunto de normativa absolutamente caduca por, digamos, adelantos en materia de derechos, pero también por adelantos en materia tecnológica y del propio Código de Comercio, del propio comercio. El código actual, pese a su edad avanzada, tiene también elementos importantes. Su estructura aún es válida, las reglas sobre las letras de cambio todavía es válida, los pagarés de la orden se usan todavía, la finalidad de lucro todavía se usa y evidentemente el principio de seguridad jurídica que está también presente en el nuevo Código de Comercio. El que estamos por aprobar tiene 1348 artículos, 4 disposiciones generales, una disposición transitoria, 6 disposiciones derogatorias y una disposición final. Corrige falencias del código vigente, evidentemente lo actualiza, dinamiza las transacciones, y este es tal vez un principio fundamental, asociado con el de comercio justo y el de transparencia, potencia la libertad de contratación, no hace cambios radicales en realidad en su aplicación, porque aquí hemos partido de un supuesto. El derecho en materia comercial tiene que más bien favorecer la costumbre de lo que está pasando en las actividades comerciales, en las actividades mercantiles, y así esto sucede. La estructura del nuevo código, por lo tanto, es una estructura, y acabamos de aprobar la votación para la estructura de este código. Empieza con un título preliminar, le siguen 7 libros, el de actividad mercantil, de los actos de comercio en general, el segundo de las personas e instrumentos de comercio, el tercero de los instrumentos de comercio, los títulos valores y los títulos de crédito, el cuarto de las obligaciones, contratos mercantiles en general, el quinto de los contratos mercantiles, el sexto del contrato de seguro, el séptimo de los contratos de transporte y todo el conjunto, todo el paquete de disposiciones que, como ustedes ven, son disposiciones finales, derogatorias, transitorias y otras. ¿Cuál ha sido el tratamiento para llegar a esta votación definitiva? Hemos tenido 2 sesiones de este pleno, la del 16 de octubre y la del 23 de octubre. Sí, aquí un trago tal vez amargo, y es que nos demoramos mucho para esta sesión definitiva. Entre octubre y marzo, que estamos ahora, marzo del 2019, pudimos haber tenido ya la votación definitiva de este código. De todas maneras, es bueno que también haya dado espacio en el tiempo para que los 1.300 artículos, más de 1.300 artículos, puedan ser revisados por todos los asambleístas. 11 asambleístas han hecho observaciones al código hasta este momento y las han presentado, incluido este debate, 9 reuniones de trabajo, comunicaciones a instituciones públicas y privadas para que hicieran comentarios al código, tanto la ANT como la Asociación de Constructores Privados, como el BIES, donde tuvimos un interesante debate alrededor de si, por ejemplo, las notarías debían sortearse o no sortearse. Esto, debo señalar el espíritu democrático en la mesa, poder debatir este tema, recibir tanto a los promotores de construcción de vivienda como al BIES para intercambiar criterios, y también a los notarios agremiados en el país para poder tomar una decisión definitiva. Se aprobaron cambios presentados en la sesión número 84 de la Comisión de Régimen Económico, y evidentemente esto cumple con la base legal del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Quiero resaltar, y aquí quiero felicitar
presentar mi felicitación al equipo de trabajo que ha sido liderado por el secretario de la comisión. Fue integrado también por asesores de cada uno de los asambleístas que en materia mercantil, en materia comercial hicieron, digamos, un trabajo extraordinario y recogieron tanto las apreciaciones de los asambleístas como de quienes fueron invitados. Y lo elemento importante es que, previo a esta sesión, sesionamos para que entre todos podamos acoger las intervenciones planteadas en las sesiones del pleno anterior. Es decir, que si hay alguna recomendación que no ha sido acogida, que fue planteada con anterioridad, no es una decisión en este caso del ponente, sino que fue una decisión de la mesa en su conjunto. La mesa en su conjunto analizó todos los elementos presentados y la mesa con votación unánime acogió todos los elementos que hoy están presentes y evidentemente razonó por qué no acogía algunos. Debería decirles que la mayoría fueron de forma, no sustanciales, salvo uno que fue presentado por el asambleísta Ron y que tuvo el siguiente razonamiento en la mesa. El asambleísta Ron decía que en materia de transporte aéreo tenemos temas muy específicos, seguramente delicados, y compartimos con eso. Pero el ejercicio de codificación, y si aquí lo que tenemos es un código que hay que saludar su aprobación, no solamente porque sea una ley, sino porque es un código, y recordarán ustedes que hacen los códigos es tomar materias legislativas dispersas e incorporarlas en un solo marco legal. También partíamos del razonamiento de que entonces, si teníamos todo un libro destinado al tema del transporte, el marítimo, el aéreo, el multimodal y el terrestre, hacíamos flaco favor si sacábamos el tema aéreo del código como tal, porque hubiera sido la única materia que en términos de transporte quedaba excluida del código. Eso no inhabilita en lo absoluto para que la mesa que en este momento se encuentra haciendo una discusión de reformas sobre el Código Aeronáutico pueda hacer las mismas reformas. Lo que pasará es que si antes estaban hablando de la reforma del artículo 25 de la Ley Aeronáutica o del Código Aeronáutico, hoy será la reforma del artículo 725 de este nuevo código. Ese fue el razonamiento, por lo tanto coincidíamos en lo importante de la materia no está topada, es decir, básicamente la codificación es exacta, salvo dos acuerdos internacionales que por la vigencia de ser acuerdos internacionales ya estaban presentes en la legislación y hoy lo hemos incorporado. Es el razonamiento por la cual la mesa en su conjunto, no solamente el ponente, sino en la mesa en su conjunto con la representación de todas las bancadas que estamos en esa comisión, acogió este elemento. Por lo tanto, de ahí también mi profunda felicitación también a los integrantes de la comisión. Creo que la forma en la que abordamos el trabajo del código, viendo que no era un texto cerrado, que podíamos discutir todavía con la sociedad civil y acogiendo y discutiendo qué acogíamos de manera democrática, nos puede traer en este momento una mejor, codificación y una mejor ley, sabiendo evidentemente que también tenemos un cuerpo legal complejo, donde la costumbre seguramente hará que se vayan modernizando en el tiempo algunos elementos. Observaciones de asambleístas. Luis Fernando Torres, César Ron, Verónica Arias, Patricio Dondoso, Juan Cristóbal Lloret, Mae Montaño, William Garzón, Soledad Buendía y Henry Cucalón, acogidas todas, desde reformas más profundas a marcos legales hasta revisiones pedidas por estos asambleístas. Observaciones de instituciones públicas, del Ministerio de Comercio Exterior y Pesca, del MIPRO, del SRI, del Mintel. Aquí hago un señalamiento, en el deseo de que ojalá no venga un veto y que ese veto no sea demorado. Tuvimos ya por delegación del ministerio competente en la materia, del rector competente, ¿sí?, ya una apreciación sobre los elementos que ellos tenían alguna inquietud. Hemos acogido donde ha parecido válido, por lo tanto estimaríamos que no tengamos un veto, extenso al menos en esta materia, y ojalá pueda ser más bien aprobada de manera inmediata. Tuvimos una importante discusión con notarios del país y expertos en materia comercial y mercantil que hicieron algunas apreciaciones, acogidas todos, en materia del transporte también, del transporte, tanto del transporte masivo como de aquellos que están haciendo el arrendamiento de autos para usos de turismo, por ejemplo, la Asociación de Bancos, del Comité Empresarial Ecuatoriano, las líneas aéreas del Ecuador incluso también presentaron y fueron acogidas algunas observaciones, así como la Federación de Notarios. Ya elementos precisos que debo dar cuenta para poder sustentar la votación y que todo quede recogido en el texto legal. De seguros, el asambleísta William Garzón presentó unas precisiones y buscó concordancias con la Ley de Medicina Prepagada, sobre todo en los artículos 779 y 780.
Como hemos visto y como también lo hiciera en la comisión, el asambleísta Esteban Melo presentó observaciones sobre transporte, eliminar la referencia a modalidades de transporte en el código y dejar solo transporte público y comercial. Esto supone ajustar los artículos 795 y 796. Eliminar la limitación del arrendamiento de vehículos. Este es un tema que efectivamente nos pudimos dar cuenta en conversación con el sector privado. Y estaba el código limitando el arrendamiento de vehículos. Esto ha quedado corregido. Sin embargo, hay que hacer una corrección todavía en la ley de transporte. Por lo tanto, mejora el artículo 799. La asambleísta Andrade ha presentado ahora mismo y en la comisión algunas observaciones, correcciones del texto de reconocimiento de firmas del artículo 849, la venta judicial por remate, los artículos 852, 904, 295, incluir instrumentos privados en los artículos 1275, 1285, 1283 y corregir la referencia de las responsabilidades en casos de siniestros de aeronaves que está en el artículo 1287. Nuevamente el asambleísta Melo, correcciones de forma, adecuar el artículo al caso ecuatoriano que se refiere al 928, artículo 928, reconocer la jerarquía de instrumentos internacionales sobre el código, a esto hacía referencia. Estos instrumentos estaban ya vigentes, pero no estaban en el texto legal, por lo tanto lo que se hizo es su incorporación y algunos otros elementos de forma en el artículo 1035. En los temas aéreos, nuevamente el asambleísta Melo, incluir la nueva causal de transporte internacional, incluir los boletos electrónicos, que, insisto, ya la costumbre hace que esto opere en la sociedad ecuatoriana, pero al tener un código tan atrasado no teníamos esto incorporado, simplemente se ha incorporado, se reconoce, incluir la norma para el reclamo de equipaje acordado en el convenio de Montreal, la mejora de la redacción de la facultad de transportador para limitar el transporte aéreo cuando existe riesgo en el viaje y la prevalencia de normas del contrato de arrendamiento en aeronaves. Sobre el sorteo de notarios, al final siendo esta una propuesta que la asambleísta Viviana Bonilla puso en discusión de manera muy democrática, terminamos acogiendo el texto que fuera planteado por la asambleísta Amay Montaño y Soledad Buendía, que daba, digamos, una mejor forma al debate que habíamos tenido. Observaciones jurídicas, que voy a hacer solamente el detalle de los artículos, porque son varias y son algunas de, técnica jurídica, a ser presentadas por la asambleísta Andrade en los artículos 22, 42, 45 y 46, sustituir el trámite por transferencia en el artículo 296, en el artículo 113, en el artículo 300, en el artículo 370, 373, 598 y 623, insisto, todas correcciones y observaciones jurídicas que mejoran la técnica jurídica con la que fue elaborado este código. Asimismo, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, en el mismo marco de observaciones jurídicas, propone reformas al artículo 80 en la prohibición de cobrar tasas de interés mayores a la tasa legal publicada por el Banco Central del Ecuador, el reconocimiento de responsabilidades penales en alteración de letras de cambio y el establecer el perfeccionamiento expreso de manera general en contratos mercantiles, concretamente en los contratos de seguro. Esto supone el artículo 80, artículo 178, artículo 238, 696 y 700. Nuevamente observaciones jurídicas del asambleísta Melo, e incluir la frase instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador. Esto porque de alguna u otra manera teníamos muchos que hacen referencia a tratados internacionales y había que incorporar esto en los artículos 796, 865, 869, 895, 936, 1005, 1027, 1058, 1060, 1338 y 1343. Tal vez una de las observaciones más importantes tiene que ver con la factura comercial negociable. Esto se puede hacer ya. El entonces asambleísta Luis Fernando Torres había pedido que mantengamos coherencia con el artículo 204 del código actualmente vigente, y así lo hemos hecho, porque ahí sí hay una actualización y el texto está bastante bien logrado en letras de cambio y títulos de crédito. La vía de acción como cobro ejecutiva en facturas comerciales también se mantiene según lo establecido en el código actual. Sustituir los términos de la firma física por firma autógrafa y la corrección en la enumeración del artículo 210. Y finalmente, aunque estas ya di lectura, estas serían todas las observaciones, incluidas las que han sido presentadas en esta comisión. Quiero reiterar en el agradecimiento a la comisión, quiero reiterar en el agradecimiento a todos los miembros de todas las bancadas, pero de manera particular al equipo técnico.
poder actualizar un código que tiene más de 100 años, hacerlo de manera democrática. Tal vez pudo haber sido más acelerado en el tiempo esta última votación, pero creo que es una noticia favorable para el país. Lastimosamente esta Asamblea se está acostumbrando a no dar noticias de este tipo, sino más bien de otro tipo que nos tienen en la preocupación permanente de la coyuntura y de los escándalos, pero esta es, por fin, dentro de algunas sesiones de pleno, una buena decisión y una buena, digamos, ley que puede aprobar la Asamblea Nacional. Por lo tanto, Presidenta, pediría entonces que por secretaría se dé lectura a las votaciones que así han sido pedidas. El título preliminar, todos los libros, que son 7, más de manera final que votemos todas las disposiciones en un solo bloque, las transitorias, las derogatorias y las disposiciones finales. Hasta ahí mi intervención, Presidenta.